Nuestra fe está en su palabra, transforma nuestro corazón. Su mano sostiene, su luz ilumina, me muestra el camino que debo seguir. Llevamos al mundo el mensaje de vida, llenos de firmeza y amor en IDF. El día de hoy vamos a ver un mensaje que lo hemos puesto por título Cuestión de enfrentar. Diga conmigo enfrentar. ¿A cuántos nos gusta enfrentar? ¿A cuántos, cuando sabemos que hay una molestia con el vecino de al lado, vamos y le decimos cuál es su problema conmigo? ¿A cuántos nos gusta enfrentar? ¿A cuántos de nosotros nos gusta el momento que vemos que hay cierta injusticia en el trabajo, acercarnos a nuestro jefe y decirle qué está pasando? ¿Por qué se comporta usted así conmigo? Bueno, a las señoras les gusta enfrentarnos cuando nos dicen, tenemos que hablar. Un frío nos recorre la espalda, ¿no? Cuando nos dicen, tenemos que hablar. ¿A cuántos nos gusta enfrentar? Mire, el autor de Hebreos había expuesto ya 10 héroes de la fe, 10 personajes con su respectiva enseñanza, argumentando que el accionar de la fe no estaba basado en la circuncisión. Había suficiente evidencia para demostrar justamente que este rito, esta costumbre, no era lo que terminaba de dar la fe a la gente, ni tampoco salvación. En este punto, el autor de Hebreos, digo yo, es como que cuando usted hace un pastelito, ¿no? Ya lo batió, ya lo metió al horno, ya lo sacó y lo comienza a decorar y como que al último se le falta un toquecito, ¿no? Falta un no sé qué y saca de pronto la cerecita y le pone arriba. Eso es lo que va a hacer el autor de Hebreos en este momento, al poner como referencia a algunos personajes que conquistaron la fe. Vamos al texto. Hebreos 11:33 dice lo siguiente. Dice, ¿y qué más digo? Después de haber dado 10 argumentos, ¿no? 10 vidas. ¿Y qué más digo? Dice, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Los siguientes versos dicen esto, que por fe, diga conmigo, por fe. No, a ver, dígalo fuerte. Por fe. Por fe, por fe. Hablamos de que estamos en el tiempo de conquistar y para conquistar necesitamos que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Oiga, suena lindo todo esto, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros después de leer esto decimos, amén, Señor? Pero ¿cómo es eso de hacernos fuerte en las batallas? ¿Qué tal es eso de poner en fuga ejércitos extranjeros? La primera persona que conforma esa cerecita del pastel de Hebreos es Gedeón. ¿Y quién era Gedeón? ¿Quién era Gedeón? Primero, su nombre significa guerrero poderoso. Después, él viene a ser el quinto juez que menciona el libro de Jueces. Y cuando decimos juez, lo que se nos viene a la mente es una persona con un martillo en su mano diciendo culpable o inocente. Mire, la traducción de juez exactamente no es la que nosotros concebimos como juez. Un juez en ese tiempo era una persona que era un líder de una tribu, de una familia grande. Era un líder que era una especie de jefe político y militar. Era un sabio en quienes se apoyaban y en quienes se tomaban ciertas decisiones. Era el líder que llevaba al pueblo a veces a la guerra, a pelear. A eso se refiere la Biblia cuando habla de un juez. Gedeón era un juez, Gedeón era un líder, era una persona que estaba llamada justamente a ponerse delante de su familia. ¿Pero qué hizo Gedeón? Me parece que esta pregunta cabe justamente. ¿Qué hizo Gedeón? Gedeón fue usado por Dios para derrotar al ejército de los madianitas, que era grande y que era poderoso. La pregunta que salta enseguida es: ¿quién eran los madianitas? Porque uno piensa en las vecinas, las marianitas. No hablo de ellas. Hablo de personas que vivían en constante guerra con el pueblo del Señor. Eran enemigos del pueblo del Señor. Todo el tiempo les vivían molestando. Y sabe,
Los madianitas, como su nombre lo dice, eran descendientes de Madián. Madián finalmente era un ídolo. Pero la cosa curiosa es esta. Los ismaelitas y los madianitas se habían juntado y de allí salió esta generación que tortura al pueblo del Señor hasta ahora. ¿Y quiénes eran los ismaelitas? Como su nombre lo dice. ¿Y quién era Ismael? El hijo de Abraham, que tuvo con la esclava Agar. Mire, 700 años después del error que tuvo Abraham, 700 años después, las consecuencias seguían latigando a su familia. Pero Señor, yo ya me hice cristiano y ahora ya me fui al encuentro. Señor, ya estoy haciendo esto, el otro. ¿Por qué es? Porque el Señor perdona, pero las consecuencias siguen. Ahora, ¿el Señor es fiel para sostenernos y enfrentar las consecuencias? Claro. Pero es iluso pensar de que por congregarnos y por hacer ciertas cosas en la vida cristiana, las consecuencias van a parar. No, las consecuencias no paran. El Señor nos ayuda a enfrentar las consecuencias. Mire, Dios perdonó las consecuencias, Dios perdonó el pecado de Abraham, pero las consecuencias seguían. ¿Quiénes son actualmente los madianitas? Son los musulmanes. Es decir, los seguidores de Mahoma, los árabes, que siguen en conflicto con el pueblo del Señor. Y el pueblo del Señor en conflicto con ellos. ¿Y sabe? Son muchos, son muchísimos. Se habla que en el mundo hay 1.500 millones de musulmanes. Ahora, en ese tiempo, ¿cuántos eran los madianitas? En ese momento, en ese punto donde Gedeón tenía que librar una batalla. Bueno, hay diferentes versiones. Hay gente que piensa que son desde 135,000, otros que dicen que pudo haber sido un ejército de 1,5 millones de guerreros. Y a quienes les gusta esto de estudiar un poco lo de la guerra, los enfrentamientos, saben que un ejército es fuerte en relación al número de soldados, de guerreros que tiene. ¿A alguien le gusta el fútbol americano? En el fútbol americano se usa este término de la plantilla larga. Entonces, un equipo tiene más opciones de ganar cuando tiene una plantilla larga. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tiene una lista de jugadores bastante amplia, un montón de jugadores. ¿Por qué? Porque en ese tipo de deportes de contacto se van lastimando, se van lesionando y se necesitan recambios. Si eso pasa en un deporte, imagínense lo que pasaba en la guerra. Un ejército de 135,000 o un ejército de hasta, como dicen algunos estudiosos bíblicos, de 1,5 millones de personas, tenía muchas opciones de ganar una batalla frente a un ejército justamente que era el ejército del Señor. ¿En qué número quedamos con los madianitas? Quedemos en el más pequeño, ¿ya? ¿Cuántos eran los madianitas? 135,000, ¿sí? Quedemos en el número más chiquito. Ok, 135,000. Ahora, el texto bíblico nos dice cuántos eran los israelitas. 135,000 contra cuántos. La palabra me dice que son 32,000 los israelitas que estaban listos para pelear, que había convocado Josué al sonido de la trompeta. 32,000 frente a 135,000. Hagamos una matemática simple y sencilla, ¿sí? Simple y sencilla. Cada israelita tenía que pelear contra 4 madianitas y ganarle. Hagamos este ejercicio. 4 varones, macho alfa, lomo plateado, barba de leñador, pasen. Ni uno. Venga, 4, rapidito, venga. Rápido. Ya venga. 4. Ok, vamos con los 4. Pónganse ustedes aquí. La yapa nos están mandando. ¿Qué quería decir? Quería decir esto, miren. Quería decir que cada israelita tenía que ganarle a 4. Ahora, el ejército del Señor no tenía tanto armamento como tenían ellos. La lógica, ¿qué dice? La lógica dice que los 4 le pueden ganar a uno o uno le puede ganar a los 4. Necesito otro israelita que me ayude. Venga. Los dos vamos a ser israelitas, ¿ya? Supongamos que yo tengo que luchar contra estos 4.
¿Cómo te llamas? Marco. Marco tiene que luchar contra otros 4. Otros 4. Otros 4. Otros 4, apuren. Corran. Eso, falta uno. Corre, Fer. Ven. Ven, Fer, corre. Ok. Entonces, tú te enfrentas a los 4 y yo a los 4. A puñetes nomás. 1, 2, 3. No, mentira. Entonces, yo con los 4, tú con los 4. ¿Qué pasaba si Vicentito me noqueaba a mí? ¿Qué pasaba? Marco, ¿contra cuántos tenía que luchar? ¿Quién tenía más probabilidades de ganar? Entonces, el Señor le dice, ¿sabes qué, Gedeón? Como que no me gusta mucho la idea que vayas con 32,000. Dile a la gente que el que tenga miedo, que se vuelva a la casa. Pregunta, ¿cuántos pudieron haber tenido miedo de enfrentar a 4? Entonces, amaneció y cuando contaron, había 10,000. Quedaron 10,000 israelitas. En otras palabras, a cada israelita le tocaba 13. Y estoy haciendo con el ejército más chiquito de 135, porque hay gente que dice que es 500,000. 13 varones, pelo en pecho, machos alfa, lomo plateados. Vengan, 13. Corran. 13 aquí, 13 acá. Corran. No me hagan pedir refuerzo a las señoras. Vengan, rápido. Vengan los varones, corran los varones. Va a tocar usar ese lenguaje que sean los que se sientan varones. No hagan usar ese lenguaje. Vengan, apuren, corran los varones. Corran. Vicentito, usted cuénteme aquí 13. Acá, Dani, cuéntame 13. Aquí falta 1. Venga, eso, corre. 3, acá faltan 3. A ver, Marco, 20, ahora sí. Aquí comienza lo bueno. Tus 13 y mis 13. A puñetes nosotros ellos con espadas, ¿qué hacemos? Pregunta, ¿quién tenía posibilidad de ganar? ¿Marco y quién les habla? ¿O los 13 de aquí contra mí? Los 13 de acá contra él. Y si a Marco le daban un mal golpe o un buen golpe, ¿con cuántos me tenía que dar? Entonces el Señor dice, no está bien esto. Y después de un buen tiempo de haber caminado, de haber estado llegando al sitio de batalla, de haber estado preparándoles, no habían bebido agua y les dice, bajen a tomar agua. Y separa, le dice el Señor a Gedeón, separa los que yo te voy a decir. ¿Cómo llega un ejército a tomar agua después de haber estado un buen tiempo haciendo ejercicio? ¿Cómo llega? Vea, alguna vez yo me fui a la pesca y caminábamos. Y cuando llegamos a un riecito, yo no pregunté si era potable, si era agua mineral, si había pasado por filtro. Yo me acuerdo que me lancé de cabeza a tomar agua porque me moría de la sed. ¿Cómo llega un ejército? Entonces el Señor le dice a Gedeón, toma en cuenta esto. Todo aquel que se lance de cabeza a tomar agua, ponlo en un lado. Y todos los que tomen en sus manos y empiecen a beber de sus manos, les pones en otro lado. ¿Cuál creen que fue el grupo mayor? ¿El grupo que se lanzó a beber? ¿O los que fueron y sacaron su pañuelito y con este dedo? ¿Cuál fue el grupo mayor? ¿Saben cuántos metieron sus manos para beber? 300. Y el Señor le dijo, con esos 300 te voy a dar la victoria. ¿300 contra cuánto? Es decir, cada uno tenía que enfrentar a ¿cuántos? En otras palabras, 1 contra los 2 cultos. ¿Qué les parece? ¿Alguno de los machos alfa de aquí avanzaría a darse con 450?
Uno diario todo el año, dicen de pronto. Claro, es medio loco, ¿verdad? Démosles un aplauso a los varones, por favor. Tomen asiento, tomen asiento. Y como les digo a varios de ustedes, feliz Día de la Madre, porque ustedes les han hecho madres. Tomen asiento. A ver, cada uno debía derrotar a 450. Ahora, les pregunto, ¿cuántas dudas pudo haber venido a la cabeza de Gedeón en el momento que Dios le dice, con esos 300, con esos te voy a dar? ¿Qué pudo haber pensado? ¿Qué pensamos nosotros cuando el Señor nos dice, mira, esto es lo que quiero de tu vida? De pronto salimos y las cosas no son como parecen. Yo me acuerdo cuando sentí aquí que el Señor me decía, tienes que empezar a liderar un grupo, tienes que empezar a salir, tienes que empezar. Y había gente que me decía, vamos a estar contigo, te vamos a ayudar, ahí vamos a estar. Fueron los primeros en salir corriendo. Al primer llamado de atención salieron, ¡ay! Es que a mí me dicen esto. ¿Cómo se siente uno cuando se va quedando solo? ¿Cómo se siente uno cuando ve que el grupo es así? Y que los problemas, 1 contra 450. Seamos honestos, no viene a nuestra cabeza eso de que, ¿será que oí bien? ¿Será que el Señor me dijo que ayune o que desayune? Seamos honestos, no llegamos a pensar ese tipo de cosas. Quizás usted ahí sentado después de salir del encuentro pensando de que va a salir y las cosas van a funcionar de manera perfecta. Quizás ahora dice, ¿será que fue buena idea seguirle al Señor? ¿Será que fue buena idea, como dicen, hacerme cristiano? Quizás usted ahí sentado dice, ¿será que fue buena idea dejar la vida que tenía? ¿Será que fue buena idea bloquear estos números que salí bloqueando? Y es inevitable que uno llegue a pensar y diga, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios a veces nos deja en la nada? ¿Por qué a veces los problemas del día a día terminan de arrojar para nosotros situaciones en las que nos sentimos solos? En la que regresamos a ver y decimos, difícilmente vamos a salir adelante, porque el gigante que tenemos que enfrentar es enorme y está armado. Yo tengo 3 delicaditos que tomaron. Mire, el libro de Jueces nos hace ver justamente el por qué Dios hizo eso. Jueces 7:2 dice esto. El Señor le dijo a Gedeón, te voy a ayudar a derrotar a las madianitas. Pero tienes muchos hombres en tu ejército. ¿Cómo muchos hombres? 1 contra 4 ya como quiere. 1 contra 13. Pero no, pues 1 contra 450. Y el Señor le dijo, pero tienes muchos hombres en tu ejército. Y no quiero que los israelitas me olviden. Y crean que ellos solos se han salvado. ¿Por qué muchas veces el Señor nos deja en la nada? Para que cuando estemos en la nada, cuando no tengamos capital social que nos saque adelante, cuando las líneas de crédito en los bancos nos hayan bloqueado, para que cuando pensemos que no hay ninguna salida, podamos entonar la canción que cantamos. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo, basta. Para que no te olvides de que no es por tu fuerza, para que no digas, por mí fue, por mis conocimientos, por mis contactos, por lo que yo sé, por la manera como me muevo, por el líder que soy. A veces el Señor nos deja en la nada para de la nada sacarnos, a sentarnos en lugares de privilegio. Si yo hubiera estado allá, hubiese dicho por lo menos amén. Mire, Dios a veces nos deja sin nada. ¿Para qué? Para que no creamos que con nuestras fuerzas es suficiente, para que le conozcamos al Señor en otra manera. No sé si le ha pasado a usted esto, pero en las peores crisis yo le he conocido al Señor en otra forma. En formas locas. Locas. ¿Tengo tiempo, Nayé? ¿Sí? ¿Puedo contarles algo? Tienen que decir, a ver, me estoy diciendo ya.
una gallinita la Naye y nos dice que sí. Atravesábamos un momento difícil, el que nos pasa a todos, el que en algún momento toca la puerta, pero en nuestro caso fue con coma. Atravesábamos un momento complicado, no salían las cosas. Yo había tomado una decisión, había salido de un trabajo estable por razones de peso que teníamos y nos encontrábamos caminando en el desierto. Habíamos estado en una iglesia compartiendo. Yo tenía en el bolsillo, por decirles, como $10. Y el momento que estuvo la adoración y se pasó a dejar las ofrendas, el Señor me decía, ese billetito es mío. Señor, sabes en las que estamos. ¿Cómo voy a hacer después saliendo de la iglesia? Ese billetito es mío. Y me habló y me habló y me habló hasta que dije, Señor, este billetito es tuyo. Pasé y lo dejé adelante. Entonces, cuando terminó el servicio, mi esposa me dice, sí, vamos a ir a comer, ¿no? En alguna parte. Y yo, sí. Entonces, como el Señor sabe, suele hacer, se acerca una persona y dicen, ¿cómo están? ¿Qué van a hacer? Le digo, nada, vamos a ir a comer, por fe. Y me dice, vengan a la casa, pasemos en la casa y ahí comemos y no sé qué. Le digo, gracias, vamos. Nos vamos a la casa a comer. Y entre conversa y conversa, ya dio hambre de nuevo después de haber almorzado. Y era de noche. Y la Fer me dice, mijito, voy a comprar pan. Yo no tenía un centavo partido por la mitad. Entonces le digo, ya mi amor, ya voy. No, ¿cómo te vas a hacer? No, tranquilo, ya compramos, ya tenemos aquí, ya está. Y entre mí, gracias, Señor. Entonces, tomamos cafecito y ya nos íbamos ya de noche, ¿no? Que sería 10 de la noche, algo así. Nos quedamos conversa y conversa. Bueno, nos vamos. Y la señora de la casa dice, pero llévense un poquito de comida, porque hemos cocinado mucho. Hay un poquito de comida, llévense. Y yo automáticamente empecé el almuerzo de mis hijos mañana en el colegio, porque ellos comían justamente en el colegio. Porque si no, nos tocaba llegar a cocinar y era súper tarde, no íbamos a alcanzar. Y la otra era comprar alguna comida y mandarles. Y no tenía. Y esta persona dice, llévense, dice, y nos ponen tarrinas así la comida. No quería, pero bueno. Llegamos a la casa, nos fuimos a dormir. Al otro día nos levantamos y yo dije, perfecto. Hasta aquí todo bien. Ya, yo entre mí pensaba, ¿no? Yo entre mí pensaba porque ese dinero que yo tenía era un prestamito que le había hecho el Señor de mi diezmo. Entonces había dicho, de repente, Señor, este billetito me guardo y entre semana cobro algo y te devuelvo, según yo. Mire, ¿qué pasa finalmente? Nos levantamos y la Fer, como cualquier señora, como cualquier mujer, mijito, no sea malito, necesito huevos, necesito pan y mortadela para el desayuno de los guaguas. Y yo, me voy a ver. Entonces yo salí de la casa y me acordé que la señora de la tienda es media amiga mía. O sea, siempre les hago bromas a la gente de la tienda, a la gente que está así cerca de mí siempre les estoy bromeando. Hoy cuando le dije a uno de los chicos, cuando le dije feliz día de la madre porque tú le hiciste madre, primero se quedó frío y después se rió. Siempre estoy así bromeando a la gente. Entonces con la señora de la tienda como que nos reíamos y como dije, primera vez que le voy a pedir y ni modo, Señor, toque el corazón de la señora de la tienda mientras iba caminando. Entonces tenía que llegar a la esquina y hacia acá era la tienda y hacia acá era el cajero. Yo sabía que en la cuenta no tenía un centavo. No tenía un centavo. Entonces, cuando llego a la esquina, una voz aquí adentro me decía, ándate el cajero, ándate el cajero. Yo, Señor, no hay en el cajero. Anda al cajero, anda al cajero. Me voy al cajero.
Saco la tarjeta, pongo, señor, ¿cuánto? 50. ¿50? ¿O no cuento? 50. 50. 50. Yo esperaba el mensajito que decía fondos insuficientes. Y empieza a sonar esa cosa. 50. Regresé a la casa comprando las cosas y entonces me decía, Señor, gracias. Fuimos a dejar a los niños en la escuela y después cuando íbamos a la oficina con la Fer, conversábamos y yo le decía, mi amor, le voy a contar algo. Y le conté lo que había pasado, porque ya no tenía idea de que yo no tenía un centavo. Y me dice, ¿y le dio dinero? Y no tenía nada. Le digo, no. Y las mujeres, claro, como siempre, un paso delante de nosotros. ¿Y vio cuánto saldo hay? Y yo, no. Vaya a ver cuánto saldo hay. Y el rato que fui a ver cuánto saldo había, era mi ofrenda multiplicada por 30. Entonces ese día era, Señor, gracias. Debe haber alguna explicación. Me van a llamar del banco. Me van a decir, mire, le acreditamos mal. Bueno, tiene que devolver el dinero y yo hasta mitad de semana ya recojo y hago alguna cosa y devuelvo. Lunes nada, martes nada. Miércoles, Señor, nadie me llama, yo sé que tú eres poderoso, tal vez alguien se equivocó, pero pensaba quién me debe. Nadie. Llegó el jueves, nadie. El viernes ya estaba, Señor, gracias, tú puedes hacer aparecer plata en el cajero, gracias, Señor. Porque no tenía ninguna explicación. Me llama una persona que no habíamos hablado hace un tiempo. ¿Qué más, Esteban? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Tú? ¿Y tú qué tal? Ah, chévere. En estas conversaciones no hay que más nada y vos nada. Así son las conversaciones de los hombres, en serio. ¿En serio? ¿Qué? Señoras, cuando sus maridos dicen de qué conversaron y les digan nada, créanles, no conversamos de nada. Entonces, esta persona me dice, de repente, ¿no te está sobrando un dinerito? Pero así no en una velocidad ultra, aquí no le pidió prestado, no me debía, no le debía. ¿Por qué este tipo me puso plata? Me dice, Esteban, yo no sé qué estés pasando. Solo sé que Dios me dijo que esta cantidad debía poner en tu cuenta. ¿Y sabe por qué le cuento esto? Porque yo no le había conocido al Señor como proveedor. Yo le conocía como el que me daba la vida para que yo produzca. Pero en una crisis terrible que pasamos, entendí que mi conocimiento no es suficiente, que Jesucristo basta. ¿Por qué el Señor permite que pasemos estas crisis? Para que aprendamos a obedecer sin restricción, para que desarrollemos fe, para que entendamos que en su presencia tenemos todo lo que necesitamos. Dios lleva a Gedeón a luchar contra el ejército. Entonces, la primera cosa que le dice es, anda, acércate al ejército, y Gedeón escucha una conversación y se da cuenta que alguien tuvo un sueño y ese sueño era justamente que Gedeón llegaba a destruir al ejército. Se da cuenta que empiezan a tener miedo y Dios le dice algunas cosas a Gedeón. Le dice, en primer lugar, vas a tomar una vasija, vas a tomar una antorcha y una trompeta. Ni para una comparsa parecería que se puede ocupar esas tres cosas. Les pregunto a ustedes, en la vida cristiana, ¿con qué relacionamos una vasija? ¿Se acuerdan del alfarero haciendo una y se echa a perder y la rompe y la vuelve a hacer? ¿Con qué relacionamos una vasija? Con nuestra vida, nosotros. El Señor construye su reino con vasos de barro. La vasija se relaciona con nosotros. Y le pide también una antorcha. ¿El fuego con qué se relaciona? Con la presencia del Espíritu Santo. El fuego representa eso. ¿Y qué representa la trompeta? La trompeta representa un mensaje.
Entonces, reparten 3 grupos Gedeón al ejército, se ponen alrededor del campamento de los madianitas y les dice: cuando ustedes escuchen mi trompeta sonar, van a romper la vasija que está tapando la antorcha que llevamos para que no nos miren. Van a romper la vasija y van a tocar la trompeta. Entonces, suena la trompeta de Gedeón, el ejército de 300 contra 135,000 en adelante, rompen la vasija, las antorchas alumbran, las trompetas suenan. El ejército de los madianitas, que ya tenía ciertas complicaciones con el miedo, comienzan a luchar entre ellos. Se confunden pensando que ellos mismos son los enemigos y se empiezan a matar entre ellos. Y 300 terminan con el ejército de los madianitas. Y no solamente eso, sino que persiguen a los 2 reyes que estaban en ese campamento y los terminan de matar justamente como señal de victoria. Y yo le decía al Señor: Señor, ¿por qué vasija? ¿Por qué antorcha? ¿Por qué trompeta? Hasta que algo aquí adentro me decía: es sencillo. Porque mientras la vasija que representa tu humanidad esté tapando el fuego del Espíritu Santo, no va a pasar nada. Hay que romper tu humanidad para que el fuego del Espíritu Santo alumbre. Y la trompeta significa mensaje. Y cuando tú, con el poder del Espíritu Santo, anuncias el mensaje, entonces las cosas van a cambiar. Mientras no rompamos nuestra humanidad y permitamos que la luz del Espíritu Santo alumbre la humanidad, mientras no compartamos el mensaje de salvación, las cosas van a seguir igual. Esta es la óptica del lado de Israel, pero de la óptica de Dios podemos entender otras cosas. Alguna vez vi como un león le dio un zarpazo a una niña y le aruñó la cara. Y fue una cosa horrible, horrible. Y después entendí los detalles. La niña se soltó de la mano de la profesora, no le alcanzó a agarrar y se fue a darle un beso al león en la jaula, con su inocencia. Y el león le dio un zarpazo a la niña. La historia completa, quiero decir, de Gedeón nace con esta pregunta: ¿por qué Dios nos hace sufrir? ¿Por qué Dios nos hace sufrir? ¿Por qué Dios hizo sufrir a su pueblo 7 años donde este ejército esperaba que ellos cosechen y venían a quitarle todo? ¿Por qué? Jueces 6:1 nos da la razón, dice lo siguiente: una vez más los israelitas hicieron lo que no le agradaba al Señor, así que durante 7 años el Señor permitió que los madianitas oprimieran a los israelitas. ¿Sabe por qué a veces sufrimos? No porque Dios quiere, sino porque es consecuencia de lo que nosotros hacemos. Porque muchas veces hacemos lo que no le agrada al Señor. Yo no sé cuándo nos hicieron saber a nosotros y nos dijeron que Dios era amor y que Dios iba a entender y que Dios está complacido con lo que haga, siempre va a estar el Señor allí. Y que si yo vengo, lloro y ya, se acabó todo. No sé cuándo nos hicieron pensar de que Dios podía ser complaciente con mi pecado, que yo puedo tranquilamente ir a hacer lo que me dé la gana y después venir a decir: Dios me va a cumplir, Él no me juzga. Yo no sé en qué momento la gente pensó que Dios es alcahuete del pecado, de mi pecado. Y después lloramos diciendo: Señor, me has abandonado. Así como en el tiempo de antes, en el tiempo de ahora, el Señor no es complaciente con el pecado. Y muchas veces lo único que está haciendo el Señor es viendo cómo las consecuencias nos siguen absorbiendo. Es que si vives para satisfacer tus impulsos, no vivirás la bendición de Dios. Si vives para complacer tus impulsos, no vas a poder vivir la bendición de Dios. 7 años los israelitas eran robados por los madianitas. 7 años viendo cómo sus hijos iban a comer y el bocado de la boca les quitaban. Se habían empobrecido, se habían metido en cuevas. Ellos trabajaban duro y el momento de cosechar, los madianitas les quitaban todo. Y quizás tú te sientas igual. Quizás tú dices: yo trabajo duro, pero la gente no me paga. Trabajo duro, pero siempre alguien viene y me gana. Trabajo duro, pero siempre algo pasa. ¿Dónde está Dios? Y al igual que el pueblo del Señor, a veces vivimos escondidos diciendo: no lo vuelvo a intentar, no lo vuelvo a hacer. En medio de esto, Dios anuncia justamente al profeta que va a tomar acciones. Y después el ángel de Jehová, que es la figura de Jesús en el Antiguo Testamento, habla con Gedeón. Y usted se preguntará: ¿y por qué Gedeón? ¿Por qué no otro?
porque él era el líder, porque él era... No, por una sencilla razón. Jueces 6:11 nos hace saber la razón. Después el ángel del Señor fue a donde estaba un hombre llamado Gedeón, dice. El ángel se sentó bajo el roble que estaba en Ofra. Ese árbol era de Joás, el papá de Gedeón, de la familia de Abiezer. ¿Qué dice que estaba haciendo Gedeón? ¿Qué estaba haciendo? Estaba limpiando el trigo a escondidas. ¿Y por qué estaba limpiando el trigo a escondidas? Dice, Gedeón limpiaba el trigo a escondidas, en el lugar donde se pisaba la uva para hacer el vino. Gedeón estaba allí para poder esconder el trigo rápidamente de los madianitas. Cada vez que cosechaban, los madianitas venían y les iban robando. Entonces Gedeón lo que hacía no era estar metido en una cueva llorando su dolor. Lo que hacía es, salía, limpiaba rápidamente el trigo y se llevaba otra vez para la cueva. Mientras unos lloran, mientras otros se culpan, mientras unos ven morir de hambre a sus hijos, mientras otros se paralizan del miedo, Dios está buscando a alguien que pueda enfrentar sus temores y pueda buscar una forma creativa de hacerle frente a la adversidad. Gedeón enfrentaba su realidad. Gedeón encontró una forma para poder salir adelante a pesar de las condiciones que tenía. ¿Sabe? Esta mañana vengo a decirle, ya basta de justificar y de llorar lo que hicimos. Porque muchas veces lo que estamos viviendo es simplemente consecuencia de lo que hicimos antes. ¿Hasta cuándo vamos a seguir latigándonos y echándole la culpa a Dios sin enfrentar nuestra realidad porque nos da miedo? Miedo a ponernos delante de la persona que hicimos daño y decirle perdóname. Miedo de tomar la decisión de ordenar mi vida, de casarme. Miedo de dejar de frecuentar los sitios que estoy frecuentando. Y prefiero a veces vivir escondido. Y cuando se te dice, necesitamos que tú hagas esto, que estés con nosotros, dices, no, es que me da miedo. Yo no sé si usted, pero yo sí quiero que termine el tiempo donde el enemigo viene a robar lo que hemos sembrado. Si sigues escondido, tus hijos van a seguir empobreciéndose espiritualmente. Hasta pueden morir sin conquistar el propósito de vida que Dios tiene para ellos. Mientras ellos te ven como tú vas consumiéndote por la amargura. La bendición nos llega con lamentos, amigos. La bendición llega al enfrentar las consecuencias. Y perdóneme que hoy no le venga a dar un mensaje diciéndole, sí, el Señor puede cambiar. No. La bendición no llega con lamentos. Para tener la bendición tenemos que enfrentar las consecuencias de las cosas que hemos hecho. Gedeón argumenta, trata de rehusarse, pero finalmente accede. ¿Por qué Gedeón? Que era un hombre de fierro que no tenía miedo, que cuando salía a hacer esto del trigo y regresar, ¿no le daba miedo? Sí le daba miedo. Nos dice la Escritura esto, Jueces 6, 23 y 24. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y si le dijo no tengas temor era porque tenía temor. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová. Lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra, de los abiesiritas. Mis amigos, ¿por qué Gedeón? Porque a pesar de que él sentía culpa, porque a pesar de que tenía miedo, porque a pesar de que tenía que destruir el altar que su papá había levantado, decidió obedecer, decidió entregar lo que tenía, lo que sabía. Dedicó una ofrenda al Señor en ese mismo instante, cuando sonó la trompeta, cuando llegó el mensaje, como señal de que su compromiso era verdadero. ¿Por qué Gedeón? Porque tuvo la capacidad de creerle al Señor y enfrentar sus consecuencias. Porque la fe no es solamente orar y pedir que Diosito cambie las cosas. La fe es hacerme cargo de lo que regué. Recoger y pedir perdón. Y reponer lo que un día yo dañé con mis acciones. Yo sé que esto no es vendedor, por eso nadie dice amén. Porque si les dijera que Dios les va a hacer millonarios, todos diríamos amén. Pero lo siento, tengo que decirles. La fe es enfrentar también las consecuencias
porque en las consecuencias el Señor me va a sostener. Gedeón levantó un altar y puso una ofrenda en un momento difícil. En un momento donde no había comida, él levantó un altar y puso una ofrenda. Yo doy gracias al Señor porque esta iglesia, la iglesia bíblica familiar, en el tiempo más difícil de la pandemia se sostuvo. Sobrevivimos, salimos, muchas iglesias se cerraron. ¿Sabe por qué? Porque hubo un grupo de gedeones que le creyeron al Señor y al escuchar el mensaje a través de las redes, fueron fieles con sus diezmos, con sus ofrendas. Porque en el momento más difícil, cuando todos nos roban, cuando todos nos quitan, ahí es cuando el Señor nos está probando en dónde está nuestra fe. Dios no te hace grandes encargos si no puedes enfrentar tus propios miedos. Gedeón tuvo que enfrentarse a sus propios miedos para después quedarse con 32, después con 10,000 y después con 300. Y darse cuenta que la presencia del Señor es suficiente. A Dios no te hace grandes encargos si no puedes enfrentar tus propios miedos, porque la fe es cuestión de enfrentar. Esta mañana el Señor ha hablado y ha puesto delante de usted la muerte y la vida. Decide qué quiere. Decida lo que quiere para usted y para los suyos. Decida si usted va a seguir huyendo o va a enfrentar las consecuencias para que sus hijos y los hijos de sus hijos entiendan que cuando doy el paso de enfrentar, tengo un Dios que me sostiene. Decida. Aquí termina mi parte y comienza la suya. Ahora es su responsabilidad. Dios nos bendiga. Somos una familia que ama a Dios, que sirve a su prójimo llenos de pasión.